La Gran Purga debe su nombre a la cantidad de detenidos en los campos. En 2 años, cerca de 1,5 millones de personas que se encontraban en la categoría 2, que habían evitado las ejecuciones de Yejov, son enviadas al Gulag. En enero de 1939 hay 2 millones de detenidos, de los cuales el 43% son presos políticos, condenados por el artículo 58 del Código Penal por cometer un crimen contrarrevolucionario, un porcentaje que nunca se volverá a alcanzar durante la era stalinista. La Gran Purga llega a su fin de manera sorprendente debido a una decisión de Stalin el 17 de noviembre de 1938. Las ejecuciones se terminan y se pone en duda a Yejov. Dimite de todas sus funciones. Este asesino, alcohólico, es ejecutado en 1940. Dile a Stalin que moriré con su nombre entre mis labios, dice antes de ser fusilado. En 1938, Lavrenti Beria sucede a Yejov como jefe del NKVD. Amigo íntimo de Stalin. Beria es un asesino profesional procedente de Georgia. Una de sus principales tareas era la de organizar por completo el Gulag, con la misión de hacerlo lo más rentable posible desde el punto de vista económico. La inspección llevada a cabo a principios del 39 deja unos datos catastróficos sobre la forma física de los zec, que ya no estaban para trabajar. La organización interna del Gulag se actualiza. Los campos tan inmensos se descentralizan y se dividen en organizaciones más pequeñas y reestructuradas por sector económico. La función productiva del Gulag se hace notar en las nuevas estructuras internas. Las direcciones centrales ya no son geográficas, sino económicas. Dirección de construcciones hidroeléctricas, dirección de construcciones ferroviarias, dirección de metales no ferrosos, etc. Con la guerra a la vuelta de la esquina, el NKVD recibe órdenes del gobierno cada vez más estratégicas. La construcción o puesta en funcionamiento con la mano de obra detenida de más de 200 aeródromos militares. El 23 de agosto de 1939, Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, vuela a Moscú. Para sorpresa del resto del mundo, Alemania y Rusia firman un pacto de no agresión. Una clase de protocolo secreto que, además del pacto, prevé el reparto de Polonia. La Armada Soviética invade Polonia el 17 de septiembre, 17 días después de la Wehrmacht, que estaba en su bando. Los oficiales nazis y soviéticos ejercen sus funciones y se reparten el país. Tan pronto como Polonia es ocupada por la Armada Soviética, el NKVD se pone manos a la obra. $25.000 ciudadanos polacos pertenecientes a las élites militares, civiles y económicas del país son ejecutados en abril de 1940 por ser enemigos del sistema soviético. Miles de oficiales son ejecutados de una bala en la nuca y enterrados en fosas comunes en Katyn y alrededores. Entre septiembre de 1939 y junio de 1941, cerca de 110.000 polacos son detenidos y condenados por los tribunales del NKVD a penas de trabajos forzados en los Gulag.
Entre ellos, un gran número de judíos que habían huido de la zona occidental de Polonia, invadida por los alemanes. En 18 meses, cerca de 320.000 ciudadanos polacos son deportados a los asentamientos que bordean los campos del Gulag en el norte de Rusia, Siberia y Kazajistán. Después de Polonia, la Armada soviética ocupa los países bálticos. La sovietización comienza en Estonia, Lituania y Letonia. El NKVD, al mando también allí, dirige a la población. Mientras la policía organiza desfiles espontáneos, en la sombra se llevan a cabo detenciones y deportaciones. El padre de Joanna Murikene es detenido en su domicilio. Entré en nuestra habitación. Mi hermana lloraba y mi madre estaba sentada en la silla, con la mirada perdida. Pregunté rápidamente, ¿qué ha pasado? Mi hermana respondió, se han llevado a papá. Han detenido a papá. Durante la primavera de 1941, el NKVD organiza grandes redadas en los territorios conquistados. Provenían de la zona de ocupación soviética en Polonia, de Moldavia, anexionado a la Unión Soviética en 1940, de los países bálticos. Decenas de miles de personas son deportadas hacia los campos de Siberia o el Ártico. El 22 de junio de 1941, la Wehrmacht ataca a la Unión Soviética. El avance alemán es aplastante y consigue cientos de miles de prisioneros soviéticos. Ciudades y aldeas son arrasadas. El avance alemán durante los primeros meses de la guerra obliga al NKVD a evacuar las prisiones y los campos situados en la parte occidental de la Unión Soviética. De julio a diciembre de 1941, más de 700.000 detenidos son trasladados al este. Sin medios de transporte, movilizados para el combate, muchos detenidos tienen que ser evacuados a pie, recorriendo distancias de cientos de kilómetros. Estas evacuaciones se transforman la mayoría de las veces en marchas mortíferas. Cuando no hay tiempo para organizar el traslado, los detenidos son abatidos. Solo en Lviv se ejecutan 7.000 prisioneros. Cuando los nazis llegan, exhuman las fosas comunes y las utilizan para su propia propaganda. La administración del Gulag congela desde el momento de la invasión alemana cualquier liberación de los presos políticos. Cerca de 600.000 detenidos, condenados por delitos menores, son liberados de sus penas y llamados a filas. Durante los años de la guerra, más de 1 millón de detenidos por delitos comunes se benefician de una rebaja de su pena y pasan directamente del Gulag al frente de batalla.
En los Gulag, las condiciones de los detenidos empeoran. La evacuación hacia el este de centenares de miles de detenidos agrava la superpoblación de los campos. En 1943, la ingesta calórica se desploma un 60% con respecto a la que había antes de la guerra. El número de detenidos disminuye por la escasez de alimentos y posiblemente también por la hambruna. Durante el invierno de 1941-42, un cuarto de la población del Gulag muere de hambre. En 1942, el tifus y el cólera reaparecen en diversos campos. Al principio estábamos muy felices. Felices de ser liberadas de un trabajo tan duro. Pero empezamos a tener fiebre, alucinaciones. Las mujeres que deliraban y se movían en todas direcciones, a ellas se las llevaron, pero no sabemos a dónde. Nunca volvieron. Nosotras salimos airosas. No nos dieron nada, ningún medicamento. Y sobrevivimos. Todo el mundo sabe con certeza que el año más mortífero en el Gulag fue 1942. El invierno de 1941-1942 acabó con las vidas que quiso sin piedad. La gente moría de hambre, de frío y también de agotamiento. Ese campo estaba repleto de muertos vivientes. Allí es donde he visto decenas de cadáveres. La gente moría de distrofia, de hambre, por culpa de comida intoxicada, de piojos, de suciedad, de cualquier cosa. Cuántas enfermedades. Podíamos ver la desesperación en su alma, en su mirada. Había gente por todas partes que no podía o no quería hacer nada. Creían que todo había terminado. Una mortalidad enorme. Salías de tu cama y le gritabas a la ayudante: aquí todavía hay dos que no se mueven. Está bien, nos los llevaremos. Un campo donde no queda ninguna vida, ninguna conciencia que supiera que todavía son seres humanos, que tienen esperanza. Y después se apilaban, irreconocibles. Ya no eran seres humanos ni simios, eran cuerpos con cabello, sucios, en los huesos y con harapos que los cubrían. Era imposible imaginar que fueran seres humanos, o sabe Dios qué. Hacíamos como con la leña, apilábamos los cuerpos. Cada cuerpo tenía una pequeña etiqueta de madera en la que estaba escrito el nombre, la fecha de nacimiento, el artículo por el que había sido condenado y la pena. Un trozo de madera atado a sus piernas. A partir del verano de 1943, el avance de la Armada Soviética empieza a recuperar los territorios que habían sido conquistados por la Wehrmacht. Los soldados soviéticos son recibidos con entusiasmo por un pueblo que había sufrido la terrible ocupación alemana. Pero las detenciones orquestadas por el NKVD vuelven a la carga.
El hecho de haberse quedado a trabajar en un territorio ocupado significaba ser arrestado y condenado por traición a la patria. Elena Markova, cuyo padre había sido fusilado, es detenida a los 20 años en 1943. Por saber que había trabajado como intérprete en la bolsa de empleo, y nunca lo he ocultado, siempre he dicho, sí, trabajé. Fui condenada a 15 años en la catorga. Para estos presuntos traidores, aparece una nueva categoría particularmente dura en los campos del régimen en 1943. La catorga. Entre 1944 y 45, el número de reclusos aumenta a medida que el Ejército Rojo avanza hacia el oeste. Estas prisiones entre 1944 y 1945 fueron unos recintos donde las autoridades consideraban que los fascistas debían morir. Es lo que distinguía a estas prisiones del resto, su alta mortalidad. Casi 4 millones de prisioneros de guerra, la gran mayoría alemanes, son internados y forzados a trabajar en la reconstrucción de la Unión Soviética en los campos del NKVD. El régimen de estos campos es muy parecido al del Gulag. La propaganda soviética de 1944 muestra cómo en este campo de Kazajistán los alemanes son tratados con gentileza. Pero en verdad, cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes mueren en estos campos por culpa de enfermedades, hambre, frío o malos tratos. En abril de 1945, la Armada soviética toma el control de Berlín. El final de la guerra puede deparar a los soviéticos un futuro mejor. No ocurre nada. El Gulag continúa su imparable proliferación.